Formas con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta mañana aquí en el programa, en el estudio. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Buenas tardes, Iván. ¿Cómo está usted? ¿Usted es de Colo-Colo, usted? Colo-colino, sí. Mal año va a ser de Colo-Colo, ¿eh? Difícil, pero... Pero estuvo bueno que ganaron ayer. Pero hay que estar en las buenas y en las malas. Sí, hay que estar, sí. Me imagino, 2 goles de Vicente Pizarro. Muy buen partido ayer. Ve que yo no sabía antes de los comerciales, pero ahora me enteré. Oiga, ¿está interviniendo el presidente en la campaña presidencial? La derecha están indignados por lo que dijo ayer en el acto del Frente Amplio. A ver, aquí hay que distinguir. El gobierno ha sido explícito respecto a que nosotros no vamos a permitir ninguna forma de intervencionismo electoral entendido como que recursos públicos o funcionarios públicos en horario laboral se pongan a disposición de las campañas. Y al respecto se dictó un instructivo que es coherente con los dictámenes de la Contraloría en esta materia y que se dictó con motivo de las primarias, pero que se hace aplicable a todo el proceso electoral. Cuestión distinta es que en Chile existe libertad de expresión y esta es una democracia. Y por tanto se pueden emitir opiniones políticas. Eso forma parte del debate democrático. Está dentro de lo permitido, dice usted. Sin lugar a dudas. Más allá del reglamento. Si uno ve democracia de alto estándar, forma parte del debate político que autoridades de carácter político puedan dar opinión respecto a distintos temas. Y por tanto es consustancial a la democracia la libertad de expresión. Ya, o sea, no hay... Usted niega que haya intervención. Y además me llama la atención porque hay otros que criticaron que el gobierno fue poco activo en la primaria. Entonces, cuando se critica por lado y lado, unos dicen que hay intervencionismo y otros dicen que hay poca intervención. Entonces, bueno, significa que estamos cumpliendo con la ley, pero lo más relevante es que en Chile existe libertad de expresión y se pueden dar a conocer opiniones políticas respecto de los temas de debate nacional y, por cierto, la elección es un tema de debate. Ministro, lejos del debate político, de la chimuchina como esta, hay preocupaciones importantes para la gente, entre otras la de la liberación de este sicario. ¿Está confirmado que efectivamente pagó 2,5 millones de pesos esta persona después de salir de la cárcel para ir a Iquique? Sobre ese punto yo soy muy riguroso, en términos de que evito dar a conocer información que forma parte de investigaciones que están en curso. ¿Qué es lo que podemos señalar sobre el tema de fondo? Que es un hecho grave, que no debería haber acontecido. Esto no debería haber ocurrido. Y por tanto, el hecho que esté libre una persona que participó en un delito tan grave y respecto al cual existen ya medios de prueba relevantes para determinar, obviamente, su responsabilidad penal, bueno, esa persona no debería estar libre y, por tanto, hemos sido explícitos en señalar que este es un hecho grave. Y en ese contexto, por un lado, hay una investigación de carácter penal, y por otro lado, una investigación de carácter administrativo para determinar las responsabilidades correspondientes. Y en lo que respecta a la búsqueda, al igual como ha acontecido con criminales de alta peligrosidad, los vamos a buscar en Chile y, si es necesario, también fuera de Chile. O sea, ya se han activado todos los protocolos por parte de las policías conforme a las instrucciones que emanan de la Fiscalía para localizar dónde esté esta persona y que responda ante la justicia chilena. En algunos casos se les ha detenido fuera de Chile, en otros casos se les ha detenido fuera de Chile. Ha pasado. Y lo más importante aquí es la colaboración que existe con las distintas policías para efectos de proceder a la aprehensión, a la detención de criminales tan peligrosos. Ya, y se entiende, ni usted ni nosotros queremos publicar nada que afecte a la investigación y que afecte el objetivo final, que es aprender a esta persona, pero sin entrar en ese detalle, ¿hay pistas respecto al paradero? Siempre en el marco de la investigación hay señales de dónde podría encontrarse. ¿Hay señales? Sí, pero sobre eso lo importante es que quien lleva adelante la investigación es la Fiscalía, que tiene el detalle es el Ministerio Público, y lo que le corresponde al gobierno es proveer de todo lo necesario para que, en este caso, las policías lleven adelante su trabajo. Y en otro asunto, ¿hay algún indicio o alguna pista respecto de si esto fue un error o un acto de corrupción? Perdón, quiero precisar. A ver. No, porque usted me pregunta si hay indicios de dónde está, si se supiera dónde está, se habría detenido. No, pues no es lo mismo. Pero ¿alguna pista respecto de eso? Pero en ese sentido, obviamente, la investigación está en curso y se va siguiendo lo que corresponda para efectos de proceder a su detención cuando ésta sea posible. Ya, está más o menos claro dentro de lo que se puede decir. La otra pregunta, ¿hay indicios de si esto fue un error o fue un acto de otro tipo, un acto de corrupción eventualmente? De los antecedentes que se dispone hasta ahora, al menos, esto es bien importante, al menos sería un error, al menos. Pero es la investigación la que tendrá que determinar si fue algo más. Hace una diferencia, digamos. Sin lugar a dudas. ¿Y el gobierno sigue culpando a la jueza de garantía? Porque eso es lo que dijo el ministro de Justicia esta semana. No, lo que el ministro de Justicia dijo es que el origen tiene que ver con una orden que emanó
del tribunal y que generó esta confusión. Dijo Pero algo un poquito más que eso, dijo que la responsabilidad era del juzgado de garantía. Por lo mismo, y no de señaló Gendarmería, digamos. que el origen está relacionado con la orden que emanó el tribunal y que generó la confusión. Pero en esto hay que ser bien consistente. Esperemos que la investigación arroje resultados y determine finalmente qué es lo que pasó. Y que Se lo pregunto de otra manera. ¿Hay responsabilidad también en Gendarmería? ¿Cree el gobierno? Yo no puedo adelantar responsabilidad menos a través de medios de comunicación cuando hay investigaciones que están en curso. Ya. Pero, a ver, sobre este, Iván, es que yo entiendo... Es que parece que fue lo que hizo el ministro Gajardo. Yo entiendo que la labor periodística es, obviamente, requerir la mayor cantidad de detalles. Pero aquí, más que especular, hay que esperar que las investigaciones arrojen resultados y permitan, y esto es muy relevante, el total esclarecimiento de los hechos por tratarse, en este caso, además de un hecho especialmente grave. Claro, yo entiendo que no se pueden entregar detalles porque hay esas 3 investigaciones en curso. Y porque las conclusiones se van a generar una vez que terminan las investigaciones. Por eso sorprendió lo del ministro de Justicia, porque dijo, esto es responsabilidad de un poder del Estado, de una cosa que está en otro poder del Estado. O sea, le echó la culpa al juzgado de garantía. Esta mañana vi al ministro de Justicia en una entrevista que dio en otro canal, que es La Competencia, y fue muy preciso respecto de este punto. Señaló que el origen está vinculado a una orden que emanó un tribunal y todo lo demás es fruto de la investigación. ¿Y esa es la opinión oficial del gobierno? No, lo que el gobierno cree es que finalmente esta investigación tiene que ser exitosa para el total esclarecimiento de los hechos. Y además, la adopción de medidas para evitar que este tipo de situaciones vuelvan a producirse. Ministro, esta semana que parece que hubiera sido como un mes por la intensidad, ¿qué no convenció al presidente Boric de las explicaciones de Javier Echeverri como director de Impuestos Internos como para pedirle la renuncia al viernes? Bueno, Javier Echeverri hizo una buena gestión a cargo del Servicio de Impuestos Internos. Él ya había liderado un proceso de modernización muy importante en gobiernos anteriores y sin lugar a dudas que fue una gran contribución durante lo que es la etapa del gobierno. Pero, dado los antecedentes que se dieron públicos por parte de un medio de comunicación, la autoridad de Hacienda y el presidente de la República tomaron la decisión de pedirle la renuncia para no generar mayor controversia sobre este punto y para que la institución esté concentrada en lo que debe hacer. Claro, lo que pasa es que el jueves en la mañana el ministro de Hacienda estaba en Tele 13 Radio y dijo que no solo le parecía, o sea, dijo que le parecía plausible hasta ese momento la explicación de Echeverri, pero que había que analizar los antecedentes que el mismo Echeverri le había mandado al ministerio y estaba en ese compás. Y esto se decanta el viernes en la noche y se le termina pidiendo la renuncia. La pregunta es, ¿qué es lo que cambió en la mirada del presidente que termina pidiendo la renuncia? Bueno, es que el propio ministro dijo, esto es una situación que está en evaluación. Y la evaluación, una vez que concluyó, se tomó la decisión de pedirle la renuncia para no generar mayor controversia y para que la institución esté concentrada en lo que debe hacer. Usted dice, y lo mismo dice el ministro, que Echeverri hizo un estupendo papel. Hay una nota en el Mercurio de hoy, le preguntan a tributaristas respecto de la labor de Echeverri en el asunto, y ellos dicen que efectivamente fue súper bien recibido su nombramiento, que tuvo un montón de avances en su época anterior, cuando estuvo 10 años a cargo del servicio, pero que en este año en el que estuvo se profundizó una cosa que Impuestos Internos viene haciendo hace un rato, que es, según algunos tributaristas, ir incluso más allá de lo que dice la ley. De hecho, nombran un caso específico, una retención de impuestos por una revisión del año 2022, que está, desde el punto de vista tributario está prescrito, pero el Impuesto Interno sigue reteniendo. Yo entiendo que los comentarios vienen de quienes su labor es defender a quienes tienen algún tipo de controversia con impuesto interno. Entonces, si viene obviamente de quienes realizan la labor de representar a quienes estén en controversia con impuestos internos, probablemente esa es su evaluación. Pero desde el punto de vista de la política pública, de lo que requiere el Estado de Chile, que aumentar la recaudación en el marco de la ley y que todos cumplamos con nuestras obligaciones tributarias, sin lugar a dudas que se ha hecho una gestión que yo creo que debe ser destacada. Hay que subrayar esa parte en el marco de la ley, porque si no, siempre. O sea, si impuestos internos no cumple con la ley, pero eso es parte, pero esa es la opinión de alguien que, en definitiva, está representando un determinado interés legítimamente. Habría que ver el hecho, pero si efectivamente está retenida plata del 2022 es un poco raro. Insisto, está representando un interés legítimamente, pero obviamente tiene el sesgo de quien es parte dentro de, obviamente, este debate. Ministro, hablemos de política partidista. Porque a veces la mirada supuestamente técnica o tiene, podríamos decir, origen político. No hay neutralidad teórica. O tiene que ver con alguien que defiende un determinado interés. Sí, puede ser, pero los hechos son los hechos, digamos, si es que es así. Ahora, dicho eso, hablemos de política partidista y de política del Congreso, a la que usted no solo estaba en el Congreso, sino además fue ministro secretario general de la Presidencia.
¿Qué es esta rebelión de la demagogia de algunos parlamentarios? ¿Qué opina el gobierno de todo esto? Particularmente el proyecto de la UEF, el proyecto del fin de del tope de indemnizaciones, el mismo recurso al Tribunal Constitucional por permisología. ¿Cómo lo ve? Bueno, a ver, como yo vengo del ámbito parlamentario y como me tocó ser ministro secretario de la Presidencia, poco conozco este fenómeno por lo que ha sido mi experiencia política. Lo conoce de primera mano, digamos. Que es lo relevante, que finalmente todos estos debates se encaucen adecuadamente para resolver lo que es mejor para el país. Efectivamente, en los últimos años hemos tenido un cambio, diría, de lógica en lo que fue tradicionalmente el trabajo parlamentario. El año 2005 se elimina la diferencia entre legislatura ordinaria y extraordinaria. La extraordinaria era convocada por el presidente de la República y solo se debatían los proyectos de ley mencionados en la convocatoria del presidente de la República. Y por tanto, lo que vemos hoy día... Y eso cambió la reforma constitucional, digamos. Sí, la reforma constitucional. Y si bien la reforma constitucional es antigua, el cambio cultural demoró en llegar, pero hoy día tenemos parlamentarios que son mucho más activos en la presentación de distintos proyectos de ley. Pero bueno, como parte del debate democrático, finalmente estos proyectos se van encauzando, existe un sistema bicameral, distintas comisiones que tienen que pronunciarse, y sobre esa base nosotros hemos dicho que algunas de estas propuestas no son convenientes para la economía, no son convenientes para las familias chilenas, y por tanto esperamos que como parte del debate democrático finalmente se tomen buenas decisiones. La ministra Lobos dijo esta semana en Tele 13 Radio que el gobierno no apoyaba de ninguna manera el proyecto que elimina parcialmente la UEF. Hemos sido claros sobre eso y hemos hecho el símil con el proyecto de, no sé si usted se acuerda de la ley de estacionamiento, Sí. que terminó encareciendo finalmente el costo de los estacionamientos. Salió mal. De la misma forma, esto podría significar un encarecimiento del crédito hipotecario. Por eso hemos hecho explícito. Y lo más relevante respecto a la UEF, que la UEF finalmente es como un termómetro. Aquí lo que hay que hacer es controlar la inflación. Sí, no es una moneda como creen algunos. Hay que controlar la inflación y por tanto el esfuerzo tiene que estar concentrado en evitar que los precios aumenten. Y eso obviamente hace que el termómetro, podríamos decir, dé un resultado mejor para la gente. Sería la equivalente si usted tiene a su hijo con fiebre y le toma la temperatura y para bajar la fiebre decide romper el termómetro. No, lo que hay que hacer es bajarle la fiebre a la persona que está enferma. De la misma manera, el esfuerzo debe estar concentrado en el control de la inflación. Claro, y no hay que romper el termómetro. Ahora, dicho eso, ¿qué opina el gobierno de esta rebelión? El ministro Marcel, también en Tele 13 Radio esta semana, decía que le parece inédito, no solo inédito, además incoherente, el recurso de 42, 43 diputados oficialistas, ¿no? Nadie de oposición, al Tribunal Constitucional por la ley de permisos sectoriales. Sí, llama la atención que algunos que votaron a favor firmaron el requerimiento. El primer ministro Grau ha sido explícito en la materia. Pero bueno, nosotros vamos a hacer valer los argumentos correspondientes porque creemos que esta es una ley que no solo es positiva, sino que además cumple con todos los requisitos que establece la Constitución. Ministro, el otro tema, toda la legislación preelectoral, faltan menos de 4 meses para las elecciones, estamos ligeramente atrasados con esto. ¿En qué sentido dice usted eso? En que estamos legislando sobre la multa y faltan 4 meses para la... Sí, pero este punto nosotros lo hicimos valer el año pasado, si usted se acuerda. Cuando presentamos el proyecto de elección en 2 días, que estuvo a punto de caerse porque hubo parlamentarios de oposición que estaban en contra de la idea de legislar, incluso algunos candidatos se manifestaron en contra, y que al día siguiente de las elecciones todos valoraron la iniciativa que tomó el gobierno, y establecimos la multa, señalamos ya en ese momento que si bien Chile había dado el debate respecto del voto obligatorio, en Chile nunca se ha dado el debate respecto del voto migrante o voto extranjero, como usted quiera denominarlo, en las decisiones de carácter político nacional. Lo que tenemos hoy día es una norma de la Constitución del 80, que usted sabe bien cómo se generó la norma constitucional actual, que estableció el derecho a voto de carácter voluntario, sin sanción, para los extranjeros. Nosotros teníamos inscripción lo que está en el artículo 14 de la Constitución, automática y voto obligatorio. Después pasamos a voto voluntario. Claro. Cuando el voto era obligatorio, la población que se inscribía, la sanción solo se aplicaba a los ciudadanos, esto es, a las chilenas y chilenos, no a los extranjeros. Después pasamos al voto obligatorio y se estableció, a través de la palabra elector, una norma que en alguna medida contradice lo que señala la norma vigente respecto a los extranjeros anteriores, que habla de que los extranjeros podrán votar en los casos que establezca la ley. Entonces lo que nosotros dijimos es que había que dar un debate respecto de quién constituye el padrón electoral para tomar decisiones nacionales, de carácter nacional, y particularmente para elegir al presidente de la República. Ese debate en Chile no se ha dado. Si uno ve la experiencia comparada en el mundo, por regla general, no se elige
jefe de Estado o presidente de la República por los extranjeros que viven en un determinado país. Usted se va 30, 40 años a Estados Unidos y no elige presidente de la República. Ya, pero... En los países donde existe algún tipo de participación de extranjeros, lo hacen por regla general para elecciones de carácter regional o local. Y de hecho, en mayo del año pasado, la bancada de senadores de la UDI, en un proyecto firmado por el senador Coloma, la senadora Ebsberger, el senador Macaya, el senador Durana y el senador Sandoval, plantea una modificación para efectos que los extranjeros solo voten en elecciones de carácter local. Y por tanto, nosotros creemos que este es un debate que debe darse. Ya, la pregunta es si es pertinente dar ese debate para esta elección, porque estamos a punto de cerrar el padrón electoral. Bueno, el punto es cómo generamos un acuerdo razonable para el estándar democrático que queremos en nuestro país, entendiendo que la regla general del mundo es que cuando uno quiere formar parte de una decisión de carácter político a través de la elección de las máximas autoridades de un país, ¿cuál es la forma en que lo hace un extranjero? Se nacionaliza. Porque los nacionalizados son chilenos. Ya, son ciudadanos. En Chile, ¿qué es lo que tenemos? Que usted, con 5 años de residencia temporal, ni siquiera definitiva, lo inscriben automáticamente en el padrón electoral y ahora quieren que se le aplique algún tipo de sanción. Eso es lo que tenemos en nuestro país. No existe ningún país del mundo que tenga ese sistema. Por eso hemos dicho que al presidente de Chile lo tiene que elegir las chilenas y chilenos. Y ese debate en Chile no se ha dado. Ya, ¿Usted ha visto algún libro, una columna de opinión, algún seminario donde se haya debatido sobre esta materia? No. Y por tanto, mal se puede señalar que tenemos un acuerdo o un consenso o se resolvió por la regla de la mayoría de la minoría un tema tan relevante. No, Eso no se ha resuelto. Es que la pregunta no es si es un buen debate. La pregunta es si es pertinente hacerlo ahora, que estamos a punto de cerrar el padrón electoral. De hecho, este fin de semana se cierra la primera etapa del padrón. Bueno, nosotros esta discusión la venimos planteando desde el año pasado. Y cuando presentamos las indicaciones en el Senado, para efecto de que participan en elecciones de carácter local, esta no fueron acogidas. O sea, es culpa de la oposición, si hay un actor que este tema lo ha planteado con anticipación, ha sido precisamente el gobierno. O sea, ¿es culpa de la oposición? No. Ahora, he dicho simplemente que si hay un actor que este tema lo ha planteado con anticipación, ha sido el gobierno. No extrapole mis palabras. Ya, no, pues sí, ¿quién más está en el Congreso? Ya, pero dicho eso, ¿cómo va a ser pertinente discutir esto a menos de 4 meses de la elección? Cuando está a punto de cerrar el padrón. Eso significaría no tocar la ley vigente. Eso es lo que usted plantea. No sé, bueno, ministro. está bien. No tocar la ley vigente implica que no haya sanción para la elección de fin de año. Porque significa no mover las reglas del juego que hoy día están vigentes. O sea que sea sin multa. Lo que pasa es que si vamos a abordar el tema de la multa, tenemos que hacerle una discusión integral. La fórmula, trabajémosla. La propuesta, nosotros hemos planteado distintas propuestas sobre la mesa o alternativas que esperamos que sean acogidas y no le quepa duda que van a ser propuestas razonables. Ahora, dicho esto, ¿se va a lograr un acuerdo en esto? Es decir, que, por ejemplo, voten solo los ciudadanos, pero además tengan multa todos. ¿O los ciudadanos? A ver, yo espero que podamos arribar a un buen acuerdo para la democracia chilena y más que estar con la calculadora en la mano, pensando en qué es lo mejor para nuestra democracia. Es que eso parece. Bueno, si hay alguien que tiene esa motivación... Y las volteretas, como usted mismo lo mencionaba, las volteretas son de todos lados aquí. Y por eso nosotros este tema lo planteamos con anticipación. O sea, a ver, pero Iván, para que entendamos el tema de fondo, nosotros estamos hablando que en la próxima elección van a votar aproximadamente, van a tener derecho a voto cerca de 900.000 extranjeros. Y para la siguiente, un poco más. sobre el millón y medio, etcétera. La pregunta es, ¿en qué país del mundo se elige a la máxima autoridad de la República por personas que no son ciudadanos o ciudadanas y que tienen residencia temporal? Lo que es un cambio de opinión en el oficialismo. Bueno, respecto a lo que pasaba antes. Respecto de este punto, yo he hecho este planteamiento en reiteradas oportunidades desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y la propuesta del gobierno es que tengamos un debate con altura de mira respecto de lo que es mejor para nuestra democracia. Pero por eso, ¿es pertinente hacerlo en relación con la elección del 16 de noviembre o es mejor hacerlo para futuras elecciones? Bueno, eso es parte precisamente... Porque ahí es donde empieza la sospecha de la calculadora. Esa es parte de las alternativas que hemos puesto sobre la mesa. Yo no quiero adelantar aquí conversaciones respecto de una forma de resolver esto de manera razonable, incorporando distintas miradas, pero siempre pensando en lo que es mejor para la democracia chilena. Pero no es malo para la democracia, digo, ya que usted usa la frase ¿en qué país del mundo? ¿En qué país del mundo se discuten las reglas electorales a 4 meses de la elección? Al extremo su argumento significaría que no legislemos nada al respecto. O sea, también podría ser en materia de debate una moratoria respecto de las elecciones, digamos, una moratoria legislativa. No se trata de prorrogar mandato. Pero si la alternativa es que no podemos discutir este tema hoy día, eso significa que no aprobemos ninguna ley. Y eso implica tampoco modificar las reglas del juego que están vigentes. Y las reglas del juego que están vigentes es voto obligatorio con rango constitucional sin multa.
Si no queremos modificar las reglas del juego, no toquemos nada. Nosotros creemos que el voto tiene que ser obligatorio. Está sin multa porque el Iván, porque el esto es muy Congreso importante. está sin multa porque la política profesional no ha sido capaz de cumplir el mandato constitucional de la ley orgánica que tiene que regular la multa. Porque no ha habido acuerdo respecto a la forma de resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? Que nosotros creemos que efectivamente el debate del voto obligatorio se dio en el país. Y por tanto es un debate que en la comunidad está zanjado. Hay quienes se oponen conceptualmente, doctrinariamente, están en su legítimo derecho, pero es algo que está zanjado. Pero para efectos de que haya una norma legal que lo consagre definitivamente, si no abordamos alguna forma de resolver el tema del padrón electoral, particularmente el rol que los extranjeros deben tener en las decisiones que se adoptan en Chile, bueno, simplemente se va a clausurar el debate por mucho tiempo. Y esto, esto tiene que ver con temas de soberanía, tiene que ver con cómo se establecen las decisiones democráticas en las distintas comunidades políticas, tiene que ver con qué se entiende como ser parte de una comunidad política. Y finalmente, ¿quiénes deben ser parte de las decisiones que van a tener implicancia en Chile? Es interesante el debate. Y la regla que reina en el mundo, Iván, la regla general del mundo es que o los extranjeros no participan en elecciones o participan en elecciones de rangos subnacional, podríamos decir. Es decir, autoridades regionales y autoridades locales. Esa es la regla general en el mundo. Los países que sí establecen la elección para todas las autoridades, esto es muy relevante, ninguno tiene inscripción automática con tan pocos requisitos, ni menos con residencia temporal, Iván, de 5 años. O sea, una persona está de paso en Chile, con su mente y su corazón en otra parte del mundo, y nosotros le decimos, usted decida el futuro del país por donde está de paso. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo. Claro, lo que pasa es que algunos dicen que el gobierno propugnó y legisló que chilenos que viven hace décadas fuera de Chile, que no pagan impuestos en Chile, voten en elecciones presidenciales, pero a extranjeros avecindados que tienen muchas veces residencia temporal, usted dice con 5 años puede ser residencia definitiva, puede ser con residencia temporal, pero que pagan sus impuestos, que se ven afectados por las políticas nacionales, no puedan votar. Lo que parece una paradoja, una contradicción, digamos. Sí, pero si usted analiza la legislación comparada, en el mundo quienes eligen a los jefes de Estado son los nacionales del respectivo país. Ahora, una fórmula que a mí me parece razonable establecer el principio de reciprocidad. O sea, si un chileno puede que votar en nosotros Suecia, le reconozcamos el derecho a voto a los extranjeros cuando en su país se le reconoce el derecho a voto a los chilenos y en los mismos niveles. Le voy a dar un ejemplo. ¿Los chilenos que viven en Perú pueden elegir al presidente de Perú? No. ¿Los chilenos que viven en Colombia pueden elegir al presidente de Colombia? No. ¿Los chilenos que viven en Venezuela pueden elegir al presidente de Venezuela? No, en Venezuela no. Y tienen problemas más sustantivos con la democracia en Venezuela. La pregunta es, ¿por qué entonces estas que son las 3 comunidades más importantes van a decidir quién es el presidente de Chile? Los chilenos en Perú sí pueden elegir alcalde. En Colombia también. Entonces, el principio de reciprocidad es muy simple. Se reconoce el derecho a voto a aquellos extranjeros que viven en Chile, cuyo país le reconoce el derecho a voto en el mismo nivel a los chilenos que viven en ese país. Y cuando hablamos del mismo nivel es que si pueden elegir autoridades nacionales, serán nacionales, cuando son solo locales, serán solo locales. De esta forma se establece una norma que vela por el principio básico de soberanía, que finalmente la decisión respecto al futuro de Chile tiene que ver con personas que están comprometidas, que forman parte de la comunidad política que está constituida en nuestro país. ¿Va a alcanzar a salir esto, Iván? Nacionalizarse en Chile es relativamente fácil. Relativamente fácil. Entonces, una persona tiene la decisión de participar en las decisiones políticas de nuestro país, que tome la decisión de nacionalizarse chileno. Porque a mí me dicen, ¿y qué pasa con los extranjeros nacionalizados? ¿Sabes? No existen los extranjeros nacionalizados, son chilenos. Son chilenos, son ciudadanos. Oiga, ¿va a alcanzar a salir esto en una palabra? Esperamos que así sea, en la medida que exista voluntad constructiva de parte de todos los sectores. Nosotros hemos hecho algunas propuestas, estamos en un proceso de conversación y diálogo y esperamos que sea una buena ley para nuestra democracia. Muchas gracias, ministro. Gracias a usted, Iván. Con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, esta mañana acá en